tema del cual tuviéramos que hablar. O sea, mujeres con diabetes tipo 2 en edad fértil no era así como que, pues no, lo más común del mundo, ¿no? O sea, no hay como muchas directrices de cómo se ajustan los macronutrientes para la mujer con diabetes tipo 2, con sobrepeso, sin sobrepeso, con normopeso, y la glucemia que parece que se mantiene normal durante la lactancia, y entonces eso quiere decir que la lactancia protege o cómo. Entonces, ¿por qué no se veía? Porque no había. Y ahora tenemos que estar haciéndonos esas preguntas. Y la verdad es que a mí me da susto tener que estar haciendo búsqueda de estos nuevos datos, que si en la prevención estuviéramos de verdad haciendo hincapié en la prevención, la verdad no tendríamos que estarnos haciendo estas preguntas, y estamos teniendo que hacerlas. Así es que bueno, vamos a platicar a partir del segundo bloque acerca de este tema, que es la lactancia en pacientes que viven con diabetes o que la desarrollaron durante el embarazo. Quédense con nosotros. Tenemos a Ivonne Jiménez Castellanos, maestra en nutrición, especialista en control de peso, lactancia y bebés. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. Siete y 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema de verdad por demás interesante, que debo decir, Ivonne, que me da pena tener que estar hablando de esto. Te lo juro que, no, o sea, estuve leyendo, dije, de verdad, perdón, lo voy a decir, no, maldita sea. O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de diabetes tipo 2 en mujeres que necesitan lactar? O sea, no es un tema que tendríamos que estar tocando si estuviéramos haciendo la prevención adecuada, ¿no? Pero bueno, Ivonne, ¿por dónde vamos a empezar con este tema? Pues ahorita que platicábamos en el corte, sobre todo el proceso del embarazo, ¿no? Bueno, si ya tienes una diabetes tipo 1, que obviamente necesitas la insulina, claro que vas a llevar un súper control, ¿no? Son pacientes más disciplinados, porque incluso tienen que estar tomando, ¿no?, sus glicemias antes de las comidas, por la noche, por la mañana, dependiendo como les indique el médico, y para poderse estar administrando ya sea su insulina rápida o dependiendo cómo les hagan el esquema, ¿no?, de insulina. Entonces, por ese lado no va a haber tanto problema, porque confiamos, ¿no? Realmente son muy pocos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero realmente llevan, porque ahí sí puedes ver cuando depende la vida, ¿no? Totalmente. Entonces ahí el paciente se super aplica. Tengo pacientes con este tipo de diabetes súper controlados. En la noche saben cuando tienen una hipoglucemia. Le digo, ¿qué sientes? Me dice, me siento rara. Y se le viene, por ejemplo, me platicaba una paciente, se me viene el antojo de dulce, de chocolate. Y entonces yo digo, no, ya estoy teniendo una hipoglucemia. Va y se toma su pequeña cantidad de carbohidratos de rápida absorción, se monitorea sus niveles de glucosa y pues finalmente. Entonces podemos confiar que este tipo de pacientes pues van a tener un buen control. Ahora lo que hablábamos, diabetes mellitus tipo 2, que a veces nos hacemos un poquito sordos porque no se van a ver las consecuencias en ese momento, sino que vamos a tener complicaciones a futuro y durante el parto. Y obviamente el bebé es el que va a recibir esta mal control, ¿no?, de las glicemias. Y también acuérdate que pues el factor de obesidad, la edad y mujeres mexicanas, pues también vamos a tener el riesgo de padecer diabetes gestacional. Entonces es importante llevar ese control. Yo les digo, cuando van, por ejemplo, en la semana 20, les digo, ¿sabes qué? Yo creo que tu próxima cita ya me vas a llegar con un examen que te va a pedir tu ginecólogo. Pregúntale de todos modos, les anoto el nombre. Obviamente yo sé que el ginecólogo, claro que lo va a hacer, pero bueno, por si de repente, ¿no?, para que la paciente vaya sabiendo. Pues se supone, para todas aquellas que están embarazadas, por favor, paren la oreja. Eres mexicana, estás embarazada, estás pensando en embarazarte, mejor que lo sepas. Desde hace 2 años está instaurado como una, digamos que algo protocolario, tomarte el examen de tolerancia oral a la glucosa después de semana 24. Cualquier momento del embarazo después de la semana 24 es buen momento para hacerte la prueba. Si tu ginecólogo considera que es antes, sí, claro, prudente hacerlo, se hace antes, claro. ¿Sí? Pero es súper importante hacerlo porque hay que entender que el estado de embarazo por sí solo es un estado prediabetogénico. Exactamente. ¿No? Entonces, bien, ahora,
quiero que nos detengamos y nos regresemos un segundo en diabetes tipo 2. Vamos a suponer que es una paciente que ya tiene la diabetes tipo 2, probablemente desde que era joven. Ya lo vemos con muchos pacientes como a partir de los 18 años, Sí, claro. lamentablemente. No sé bien si es porque ahora ya se hacen las detecciones a tiempo o qué. La verdad es que no hay datos al respecto, no sabemos bien por qué, pero ya tenemos muchos pacientes, lamentablemente, con diabetes tipo 2. ¿Se pueden embarazar? Claro, nada, ahí sería súper importante llevar su control glicémico con una dieta adecuada, que es una dieta saludable, la verdad, o sea, la misma alimentación que llevamos todos, ¿no? O sea, que deberíamos. Exactamente, que deberíamos de llevar. Ahí se valoraría cuál es el estado nutricio de la paciente, si está en normalidad, hablando del peso, ¿no? Con el IMC, relación peso-estatura, si presenta sobrepeso, obesidad, tenemos ya marcado qué cantidad de peso se debe de subir. Okay. Entonces sí es importante desde que yo pienso en embarazarme incluso mejorar los hábitos de alimentación, porque acuérdense que estamos formando hábitos, ¿no? Y ya se tiene ahorita muchísima énfasis en los 1000 días de vida, ¿no? O sea, durante el embarazo, mejorar la alimentación, la lactancia y los primeros 2 años. Entonces, si yo ya voy pensando en cambiar mis hábitos de alimentación, pues claro que voy a llegar a formar desde el vientre o incluso desde la concepción bebés más sanos, ¿no? Y correcto. Ajá. Entonces, dependiendo el peso, es lo que debe de subir la paciente. Correcto. Ahora, vamos a suponer que es una paciente que vive con diabetes tipo 2, está siendo medicada quizás con linagliptina, sitagliptina, con metformina, con algún medicamento oral. Ajá. Que sea como que de base. Cuando esté embarazada, ¿puede seguírselo tomando o tiene que cambiar el esquema? Pues ahí sería, en hipoglucemiantes ahorita no hay mucho estudio, normalmente se puede cambiar a insulina, ¿no? Pero ya eso lo va a determinar el ginecólogo, que es el que va a llevar su estricto control. Y muchas veces, pues ya si ya tienen contacto con el endocrinólogo, pues también ya los endocrinólogos ya cuando presentan el embarazo, cualquier situación hormonal, están muy al pendiente. Incluso tengo pacientes que cada mes tienen que estar monitoreando diferentes tipos de hormonas, mandándose a la endocrinóloga, incluso ya ni van a citas, simplemente por teléfono, por mail, por internet. WhatsApp, benditos a Dios. Sí, y la endocrino ya les va diciendo, sabes que vas muy bien, y ya los ginecólogos tienen también esa capacidad de tratar a las pacientes. Ahí la indicación sería, señora, me va con el nutriólogo. Claro, o sea, el control glucémico va a tener que ser probablemente a través de insulina, que digamos es algo como más fisiológico, se parece más a lo normal, y para evitar el riesgo de complicaciones en el bebé, porque no hay estudios al respecto del consumo de hipoglucemiantes orales durante embarazo en paciente con diabetes tipo 2, créanme, búsquenle. Exacto. Están en poblaciones que ni siquiera son latinas y son estudios bien chiquitos. Porque no había la necesidad, como dices. Entonces, probablemente vayas a tener que cambiar el esquema, pero sí se puede, ¿no? Claro, sí se puede. Ahora, muchas mamás que ya viven con diabetes tipo 2, que ya correcto, se embarazaron, cambiaron el esquema, cuando tengan al bebé, pueden seguir poniéndose insulina, tienen que volver a lo oral, ¿qué se hace ahí? Pues ahí generalmente se regresaría ya a su medicamento tradicional que están tomando, pero claro, siempre tomando siempre te llevando un control, ¿no? Monitorizando lo que es la glucosa. Ahora, insulina y los hipoglucemiantes orales más usados se pueden utilizar en lactancia. Pasan mínimamente, la insulina pasa un poquito más, pero pues la misma leche materna tiene insulina. Pero pasa cantidades así mínimas, y todos los medicamentos, ya hay estudios por la Academia Española de Pediatría, que es la que más nos informa de toda esa recabación de datos, y ayer precisamente estuve checando todos los medicamentos para diabetes mellitus tipo 2 y todos son compatibles con la lactancia. O sea, entonces, yo podría, si mi endocrinólogo o mi ginecólogo me dice, fulanita, tienes que volver al hipoglucemiante oral cuando estés lactando, hacerlo con toda la tranquilidad del mundo de que no le va a hacer daño a mi bebé. Exactamente. Nada más ahí sí sería importante seguir con ese control de monitorizando, porque se ha visto que llegan a reducir las necesidades tanto de insulina como de los hipoglucemiantes, hasta un 30%, en otros datos encontré hasta un 27% de la cantidad que necesitabas. Ahí pasaría lo contrario. Normalmente nos vamos a hipoglucemias, entonces sí es importante aumentar el consumo energético. ¿Para qué? Para cubrir esas necesidades para la producción de la leche materna.
porque la realidad es, al hacer recordatorios de 24 horas, en la mayoría de las pacientes en lactancia materna no comen lo que deberían de comer. A veces tengo déficit de 1000 calorías, 800 calorías, 700, y esto es porque la madre quiere también pues bajar un poco más rápido de peso. Y me quiero poner vestido blanco pegadito que me ponía antes de 30 kilos que subí con el bebé, ¿no? O sea, claro. No es para eso la lactancia, ¿eh? O sea, por favor, hay que entenderlo. Si bien es una excelente herramienta para utilizar las reservas que se fueron pues guardando de tejido graso en el cuerpo, claro. Es una excelente herramienta para lo que quieran en cuanto a beneficios que vas a ver en tu físico. No es para bajar de peso, no es para eso, está para hacer leche, dársela al bebé y que tú mejores tu condición. Pero por favor, o sea, ¿qué pasaría en una mujer que esté consumiendo 800 o solo 700 calorías diarias? Pues mire, o sea, desde dolores de cabeza, desde mareos, desmayos, y he tenido pacientes que me han platicado, sabes que estaba sola con el bebé y casi me desmayo. Yo, ¿cómo crees? ¿Cómo puede pasar eso? Tienes que comer. Y también que puede pasar deficiencias nutricionales, porque un déficit calórico también va acompañado de un déficit de micronutrientes como vitaminas y minerales, y hay que estar poniendo énfasis. Una mujer en lactancia que come lo que necesita, recibe todos los nutrientes que va a necesitar, que van a tener un poquito más de demanda en esta etapa de lactancia. Entonces, no hay vitaminas, suplementos postnatales, no hay vitaminas, minerales, lactancia, ¿no? Porque luego, es que mi ginecólogo me recomendó, pues yo creo que el ginecólogo sabe que no vas a comer bien, entonces se quiso prevenir, pero la realidad es que debe de derivarte a un nutriólogo para que te diseñe un plan específico y no pases todo esto. Correcto. Regresando al corte, seguimos platicando acerca de lactancia en pacientes con diabetes, o de diabetes en lactancia, mejor dicho. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Entonces, Ivonne, pues vamos a seguir con ese tema tan interesante. Estábamos hablando acerca de la diabetes y la lactancia, que vamos a tener que estar haciendo modificaciones. Ya dijimos que en la paciente que esté viviendo ya con diabetes tipo 2, que digamos que logró tener un control antes, durante y después del embarazo, va a tener que estar haciendo modificaciones, sabiendo que no hay riesgo de consumir los medicamentos que sean orales para controlar la glucemia, pero sí sabiendo que el riesgo más grande en una mujer con diabetes tipo 2 durante la lactancia son las hipoglucemias y las deficiencias nutricionales. Vamos a platicar un poco de cuáles serían aquellos síntomas que va a presentar la paciente que tenga hipoglucemias. ¿Qué sienten? Pues el mareo, sudoración, vista nublada, cansancio, y ¿sabes qué también? Mucha ansiedad. Bueno, yo les digo, no es ansiedad, es hambre, porque realmente baja de azúcar. Exactamente, le digo, porque cuando cubres el requerimiento calórico, porque realmente un plan de alimentación de lactancia, digo, a mí me encanta porque pueden comer tan bien y aparte aplicamos la educación nutricional. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Piensa que a los 6 meses vamos a introducir a tu bebé a los nuevos alimentos, vamos a ir poco a poco, para que al año coma igual que tú. Entonces ya les empiezo a platicar, mira, tu bebé va a desayunar esto, va a hacer colación una fruta, porque como me les quieren dar galletas, les digo, una galleta no es alimento. ¿Sí, no? Es que una galletita, no es alimento, o sea, una fruta, dale colación fruta, ¿para qué lo enseñas a consumir o habituar o sea, un alimento que realmente no es, o sea, es un producto alimenticio que realmente... Oye, Ivonne, pero espérame, en mi familia toda la vida nos ha dado, y perdón, voy a decir la marca, las galletas Marías. No, pues toda la vida las han usado porque son suavecitas, se las pueden morder. ¿Por qué no? Si toda la vida se usó y yo estoy re bien. Ya sé, no, pues en esta etapa se empiezan a desarrollar más papilas gustativas hacia los sabores, en especial a lo dulce y salado. Entonces esta etapa sí es bien decisiva para que el paladar no se sensibilice. ¿Qué va a pasar? Que al año el niño va a querer fruta con miel, fruta con lechera, o sea, y va a ser en cantidades exageradas porque él no disfruta el sabor natural de los alimentos. Y entonces, si soy hijo de una mamá que vive con diabetes tipo 2 y se la pasan dándome miel y galletas, ¿qué va a pasar? Exactamente, bueno, antes del año, pues la miel es tóxica, puede causar botulismo infantil, pues malos hábitos, y esto me va a llevar a la larga, obviamente, a una sobreproducción
del páncreas de insulina, que lo desgaste antes y que obviamente esté fomentando un aumento de peso, ¿no? Y eso va a ser un factor de riesgo muy probablemente para padecer una diabetes mellitus tipo 2, y en especial si la mamá no llevó control durante el embarazo, va a ser un bebé macrosómico, ¿no? De peso mayor de 4 kilos, y es súper importante el fomentar la lactancia materna, porque tanto te previene, como decíamos, diabetes tipo 1, lactancia materna exclusiva por 3 meses, o sea, mínimo 3 meses, pero hay que tratar de fomentar que se pueda a los 6 meses de lactancia materna exclusiva, porque hay como me le quieren dar agua, tecito y probaditas, ¿no? Es que mi médico dice que a los 4 meses ya le puedo dar probaditas. Entonces cada médico es diferente y cada bebé es diferente. Entonces yo ya puedo darle, no, o sea, y ya empezamos a sacar los estudios, pero aún así muchas personas siguen con esa idea aferrada de empezar a darles probaditas desde los 3, 4 meses y mi bebé está muy sano. Pero no, o sea, los daños no son ahorita, van a ser a futuro, y más si se padeció o tiene ese factor de riesgo de familiares con diabetes mellitus, ¿no? ¿Ni agua? No, ni agua. La leche es 88% agua, donde están disueltos solutos que necesita el bebé, y eso es suficiente para hidratar, incluso en climas templados. ¿Por qué? Porque viene la mezcla perfecta para no hacer trabajar tampoco a los riñones. Entonces, ni agua, por favor. Ni agua, hay que entenderlo. No necesitan líquidos extras. Para eso está la lactancia. Y eso los 6 meses va a proteger de una futura obesidad, que ya sabemos que es un factor de riesgo para una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, mamás que padecen diabetes mellitus, regálenle una nueva oportunidad de vida, hábitos saludables para que el bebé esté protegido, ¿no? Por esos hábitos saludables. Finalmente, si se va a desarrollar, bueno, que sea por ya algo, otros factores. Exactamente, pero no porque mamá quiso darle el mismo estilo de vida que ella pues vivió, ¿no? Y muchas mamás, fíjate que sí concientizan. O sea, yo les digo, mira, para que no estén batallando, que una dieta, que bajar de peso, que la ansiedad por el azúcar, que el deseo de galletitas, de esto, ahorita tienes la oportunidad. Y muchas mamás dicen, sí es cierto, ahorita le voy a regalar a mi hijo buenos hábitos, y más si estamos padeciendo este tipo de patologías que, bueno, en México van a la alza, ¿no? Correcto. Aparte, les voy a decir, una de las cosas que estuvimos leyendo es de verdad de vital importancia, aunque no tengas el diagnóstico de una diabetes tipo 2 y que tu bebé haya nacido sano, si vienes de una familia que tiene alta incidencia, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus abuelos y tus papás lo tienen, está recomendadísimo como factor protector la lactancia en los bebés que tengan o que vengan de una familia con alta incidencia de diabetes tipo 2. Es súper importante, porque ¿qué creen? Así como los lindos ojos que heredó del abuelo, puede heredar un páncreas hiperplásico, ¿no? Exactamente. Que sea hiperproductor de insulina, ¿no? Y es una prevención gratis. Nada más es cuestión de asesorarte, tanto antes, esa va a ser tu mejor arma, asistir a reuniones de diferentes grupos de la Liga de la Leche, hay asesoras de lactancia con grupos que dan pláticas, a veces la verdad es que la mayoría son gratuitas, o incluso en los cursos profilácticos te hablan ya de la lactancia, porque sí se ha visto. Por ejemplo, ayer leía un estudio en el que si el bebé lacta la primera hora de vida, puedes alargar, o sea, se asegura mínimo 42 días de lactancia materna. Sí, y unas compañeras asesoras en lactancia estuvieron yendo al hospital civil y estuvieron creo que con 30 mamás, y estuvieron ahí ayudándolas para ese primer contacto en la primera hora de vida. Ninguna tuvo como una segunda cita como por problemas, ¿no? Creo que hubo una pacientita que sí. Bueno, pero, una de 30, exactamente. Entonces, si se fomentara más esa asesoría en lactancia en los hospitales, en la primera hora de vida, no, hombre, o sea, me puse chinita aumentaría el porcentaje de 14%, pero luego te digo que estamos tomando un curso y viene toda la información de la OMS, la evidencia científica, y muchísimas personas, no, es que yo creo que no, creo que no, y yo creo que se le debe de meter alimento, y dices, bueno, la OMS, platicaba Lulú, la creadora del grupo de lactancia, decía, es que, ¿cómo puede ser que a pesar de toda la información, todos los datos duros no se hagan, ¿no? Regresando al corte, seguimos platicando de esto.
7:49 de la mañana. Estamos aquí de vuelta y jugando con el programa, que estoy al aire, no estoy al aire. Vas a ver, Toño, me haces aquí hacerme loca con el letrero que está prendido, apagado, ya no sé. Pero bien, ya, de vuelta en el programa estamos platicando acerca de lactancia y diabetes con Ivonne Jiménez Castellanos, maestra en nutrición, especialista en control de peso, lactancia y bebés. Y bueno, ya nos quedó claro que si no llevamos un control, cuando estamos viviendo con diabetes no vamos a llegar a ningún lado y vamos a complicarle la vida al bebé, pero por el contrario, si lo hacemos de manera puntual, con controles estrictos y cercanos, tanto con ginecólogo como endocrinólogo y haciendo los cambios de la estructura de la medicación, vamos a tener éxito, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a platicar sobre la diabetes gestacional, que es la que se presenta de manera exclusiva durante el embarazo. Vamos a suponer que una mamá, te voy a poner un caso que lamentablemente acabo de tener en mis manos. Es una mujer que me llegó ya tarde en el embarazo, debe haber estado como en semana, creo que como en la 23, me llegó con una mujer, primer embarazo, 32 años, y la ginecóloga me habló, me dijo, Luisa, el bebé no creció. O sea, de un mes a otro no creció. Eso es, bueno, impensable, ¿no? Entonces, a la hora que reviso con ella, que era lo que estaba comiendo, pues estaba desayunando un jugo en la mañana, con un yogur y fruta, un yogur comercial, es decir, lleno de azúcar. A las 2 horas, por supuesto, tenía hambre, entonces comía una barra con un yogur súper saludable, ¿no? Y a la hora de la comida se comía, bueno, su pollo, a veces la ensalada y una galletita, solo una. Por el postre. No, solo una, pero solo una. Y a media tarde, pues claro, tenía hambre y se comía una galleta o una fruta solita, y en la cena un cereal con leche, porque entonces parecía muy light su dieta. Por supuesto es una dieta que es exageradamente alta en carbohidratos, y el bebé no creció a pesar de la cantidad de azúcar que estaba comiendo. Entonces le expliqué cómo era, le cayó el 20 de que no estaba consumiendo nada de proteínas, que son, digamos que los ladrillos que van a formar las estructuras de ese nuevo ser. Y entonces finalmente de un mes a otro empezó a crecer el bebé, pero la mamá ya venía tarde, ¿no? Venía tarde, por supuesto, le hicieron el diagnóstico y trae diabetes gestacional en embarazo, no traía sobrepeso la mamá, es una mamá muy joven, 32 años, tenía un peso previo al embarazo normal, pero como consumió tanto azúcar de la semana 0 a la semana 22, pues tiene diagnóstico, ¿no? De diabetes gestacional. Está ya en semana 38, porque tardó en hacerse el estudio. ¿Y qué va a pasar con ella? Bueno, ahí hay que monitorear los niveles de glucosa, porque durante el parto, ¿qué va a pasar? Acuérdense que la misma cantidad de glucosa que hay en mamá va a haber en el bebé. Entonces en el bebé también va a haber una sobreproducción de insulina, pero ¿qué pasa cuando nace el bebé? Ya no va a haber ese flujo de glucosa. Entonces el bebé se queda con una hiperinsulinemia y sí puede haber bajas drásticas de glucosa. Entonces ahí se tiene que monitorear tanto la mamá como el bebé, pero sí es importante que reciba su primer alimento, o sea, su calostro. ¿Para qué? Para que reciba esas bondades. Y a la vez, bueno, una mamá con diabetes gestacional o diabetes mellitus sí se ha visto que va a tardar un poquito más en la conversión, por ejemplo, bueno, en los 3 primeros días hay calostro, posterior ya va haciendo una leche de transición. Los receptores inmediatamente de la glándula mamaria, de la progesterona, lo que hacía que no saliera leche durante el embarazo, van a cambiar por receptores de prolactina, que es la hormona que va a ayudar a la producción de leche. Esto se empieza a producir, o sea, en mayor cantidad por la succión. Entonces es importante, si la mamá lleva un control de glucosa durante el parto, pues obviamente no va a haber esta complicación posterior o no va a haber hipoglucemias drásticas en el bebé y va a poder estar apto para recibir esa primera succión en esa primera hora de vida, lo cual va a empezar a fomentar que se acelere este proceso. Puede tardar un poquitito más, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces tenemos que estar tratando lo que decíamos, monitorizar la glucosa. Durante el parto, el equipo médico tiene que estar haciendo esta labor para que todo salga al 100, ¿no? Y que el equipo médico también fomente la lactancia, porque ¿qué puede ser? Retiran al bebé, no sabes qué, no vas a poder, esto, lo otro. O sea, hay que tratar de prepararnos para que este bebé reciba su primer alimento siendo pues el calostro, y que no tengamos esas hipoglucemias que son reacción obviamente de un mal control de glucosa durante la lactancia, que obviamente eso lo va a estar monitoreando el ginecólogo, y durante el parto la cesárea. Correcto. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta madre que tiene el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Qué pasaría si sí lacta?
si sí lacta va a llegar a controlar sus niveles de glucosa mucho más fácil. De hecho, se dice que una madre con diabetes gestacional tiene el doble de padecer diabetes mellitus tipo 2 en un futuro, y esto la va a proteger. Le va a reducir el riesgo hasta un 15% por cada año que la mamá esté lactando. Entonces, si quiere lactar 2, 3, lo que ella quiera, digo, ya ahora sí que es decisión de la madre. La OMS fomenta hasta los 2 años porque es esencial la leche materna para el desarrollo, sobre todo neuronal, del bebé por la lactosa que aporta. Entonces, si ella quiere 2, 3 años, por cada año que esté lactando, va a tener una protección de un 15%. Obviamente haciéndole énfasis que tiene que cuidar la alimentación, ¿no? O sea, sí, todo. Sí, o sea, no es magia, ¿va? Porque también son hábitos que se van a transmitir al bebé, y si el bebé ya con conciencia, ¿no?, quiere conocer, ve alimentos que no, pues obviamente va a tener esa tendencia por imitación, ¿no?, por modelado de los padres del consumo. Entonces sí la va a proteger y también va a proteger al bebé. Entonces sí es importante que sí fomentemos la lactancia en este tipo de patología que, pues la verdad, en México, digamos, es la segunda causa de muerte en México, ¿no? De los casos registrados es la segunda causa de muerte. Entonces quiere decir que hay mucha diabetes, ¿no? Que a lo mejor no queremos concientizar y decimos, o sea, por ejemplo, esa alimentación que mencionabas, ¿no? Galleta, yogur, gelatinita, jugos y gelatinas, por Dios santo, es puro azúcar, y en el paciente mexicano no está recomendado, y mieles, que por cierto, Ivonne dice por aquí, Margarita Suárez, de 54 años, dice, como 2 cucharadas de miel de abeja diarias, natural, entre comillas, dice, pregunta que si sube de peso o es un mito. Pues es que hay que ver, finalmente el aumento de peso pues va a ser por un consumo energético, o sea, demasiado energía de la que el cuerpo necesita, eso va a dar finalmente, pero la miel pues hay que recordar que también tiene fructosa, entonces finalmente, y tiene glucosa. Por un lado, la glucosa puede elevar un poquito los niveles, pues obviamente de glucosa, y la fructosa en consumo excesivo se puede alterar los niveles de triglicéridos, porque no nada más son esas 2 cucharaditas de miel, hay que ver también el que está consumiendo. Exactamente. Día, ¿no? Entonces no podemos decir que esas 2 cucharaditas de miel causen esto o lo otro, sino hay que ver todo el contexto de la alimentación de la paciente. Ahora, ojo, si eres paciente mexicana, que esto a lo mejor para paciente europeo no sería problema. El problema es que primero somos mexicanos, por favor, hay que entenderlo, somos mexicanos y tenemos páncreas que producen más insulina de lo normal. Si te estás metiendo 2 inyecciones de miel diarias, estás haciendo que tu páncreas produzca más insulina y acumules más grasa. Eso da aumento de peso, seguramente. Pero el aumento de peso tiene que ser a través del músculo, no de grasa, porque la grasa te predispone para enfermedades a largo plazo, ¿no? No es que no es que las cucharadas solitas te vayan a subir de peso, es como dice Ivonne, en el contexto total. Nos dice por acá una radioescucha, dice, tengo una duda, dice, sé que no es del tema, pero dice, bueno, siempre trato de comer verduras 3 veces al día y esto hacía que mis heces fueran pues delgadas y frágiles. Ahora que solo estoy comiendo 2, han mejorado. ¿Por qué? Yo te decía que si tienes una inflamación intestinal pues no tratada y tienes un exceso en el consumo de la fibra, esto empeora el problema, por eso quizás no funcionaba. Y ahora que comes solo lo adecuado, pues por supuesto que responde mejor el intestino, pero quiere decir que tienes una situación inflamatoria a nivel intestinal que no está siendo tratada. Y nos dice por aquí, dice, buenos días, había escuchado que los recién nacidos abajo de 2,900 tienen problemas más adelante, ¿es cierto? Y ¿qué tipo de problemas tienen? Lo que pasa que sí, como son de bajo peso, pues esto puede condicionar ciertas situaciones fisiológicas que van a acelerar el incremento de peso, pero es como una reacción, ¿no? Entonces aquí sí es importante fomentar la lactancia materna para evitar ese crecimiento excesivo, porque va a ser expensas de tejido adiposo. Entonces eso va a generar que a la larga pueda desarrollar una resistencia a la insulina y obviamente un aumento de peso y factor de riesgo para diabetes. Ahí sería nada más fomentar la lactancia materna, porque incluso le va a servir muchísimo. Si fue prematuro, la leche materna se adapta a lo que necesita el bebé. Entonces es maravilloso, y a la hora de la introducción de alimentos, sí ser muy puntuales en formar hábitos saludables. No sal, no azúcar durante el primer año, y también nosotros el azúcar la retrasamos hasta los 2 años, y si no la necesita el bebé, mejor. O sea, hablando de azúcar simple, ¿no? Correcto. O sea, buenos hábitos. Ivonne, tus datos, por favor. El teléfono ahorita es del consultorio 3615-7455. ¿Nuevamente?
3615-7455, ahí pueden agendar o llamar alguna duda. Ahorita no traigo celular, espero ya. Pero en el consultorio pueden hacer una cita, claro, y entonces ya preguntar todas sus dudas. Exacto. Muchísimas gracias, Ivonne. No, de nada, gracias por invitarme. Como siempre nos quedamos cortitos con el tema, pero la verdad es que agradezco mucho la información. Nos están haciendo una pregunta acerca del gluten y la avena. Mañana de manera puntual te lo explico porque es una explicación un poquito larga. Entonces te la contesto con todo gusto el día de mañana. Quédense en Radio Mujer, estás en el 1040 de AM. Te vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.